Bien, hermanos, qué bendición que estamos aquí nuevamente juntos como iglesia para alabar el nombre de nuestro Señor, para adorar a nuestro Dios y para juntos también como familia de Dios que somos, pues aprender de su palabra, que en definitiva es, yo diría, lo más, que no es que sea lo más importante, todo cuando venimos a rendirle culto al Señor, pues todo es importante, la música, las alabanzas. Todo es importante, pero si algo no podemos perder de vista nunca, es precisamente estar en la palabra de nuestro Dios. Y yo creo que ese es uno de los puntos también clave de todo el libro de los Hechos. Recuerden que estamos en una serie del libro de los Hechos, que estaremos 18 semanas, ya hemos estado 4 semanas, y nos faltan 14, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo diría que uno de los hilos conductores del libro de Hechos de los Apóstoles, pudiéramos nombrarlo como la victoria de la palabra de Dios. Porque una de las cosas que nos enseña el libro de Hechos de los Apóstoles es que la palabra de Dios es invencible. Y muchos a través de, sobre todo en el comienzo de la iglesia, que es lo que nos muestra el libro de los Hechos, pues trataron de silenciar la palabra de Dios. Y la historia nos demuestra, es decir, el libro de los Hechos nos demuestra que no fue posible. Y la historia nos demuestra 20 siglos después, un poco más de 20 siglos después del nacimiento de la iglesia, no han podido tampoco con la palabra de nuestro Dios. Por eso, una de las cosas que hacemos, digamos, alrededor de lo cual gira, de lo que gira el culto cristiano, es precisamente alrededor de la palabra de nuestro Dios. Así que yo les invito a tener ahí a mano Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, los versículos del 12 al 42, y es donde estaremos hoy avanzando. ¿A cuánto les gusta acá el deporte? ¿A cuánto les gusta el deporte? Nixon nada más, Yardley nada más, ya todo el mundo, Maíz, todo el mundo, a mí también. Ok, hay un narrador deportivo, que tiene una frase muy común, sobre todo cuando está narrando su equipo, ¿no? Cuando está narrando, cuando su equipo está jugando y él está narrando y el equipo va perdiendo y finalmente gana, pues dice, se sufre, pero se goza. Es una frase muy común que él tiene. El año pasado, los amantes del fútbol, los amantes del fútbol, o el soccer, como se conoce aquí en esta tierra, vivimos una mezcla de emociones como nunca antes en la historia. En 4 ocasiones pasamos del sufrimiento al gozo, o lo que es lo mismo, nos gozamos en el sufrimiento deportivo. Esto sucede cuando se es hincha o se es aficionado a un club que puede generarte este tipo de cosas. Me refiero al Real Madrid. Por eso le pedía perdón, me dice, porque después se lo compró, no importa, no pasa nada. Aquí en la iglesia de Cristo, todos somos hinchas de Cristo. Amén. En el capítulo 5 del libro de los Hechos, este capítulo nos va a dar una enseñanza superior, por supuesto, a esta, pero tiene ciertas similitudes. Y entonces yo les invito a leer Hechos capítulo 5 del 12 al 42. Y dice así la palabra del Señor. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel
y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, les preguntaron en el concilio, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de vuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Amados, este pasaje tiene una idea fundamental. Este pasaje nos está invitando a nosotros a que nos gocemos en medio de las afrentas que suframos por ser testigos de Cristo. Básicamente todo este relato nos está invitando a nosotros a esto. Lucas lo que quiere que nosotros entendamos y lo que quiere de lo cual nosotros seamos persuadidos es de esto: gocémonos en medio de las afrentas que suframos por ser testigos de Cristo. ¿Qué cosa es una afrenta? Una afrenta es un agravio, una deshonra, un deshonor, una vergüenza, una injuria. Si todo lo que nos puedan hacer por ser testigos de Cristo, todo el sufrimiento que nosotros podamos tener por ser testigos de Cristo, pues que nos gocemos en esto. La semana anterior aprendimos el capítulo 4, ¿qué cosa? Que no podemos callar las maravillas que Dios ha hecho en el nombre de Jesús. Eso fue lo que aprendimos la semana pasada. Un pasaje que nos mostró la primera gran oposición que tuvo la iglesia por la proclamación del Cristo resucitado. Recordemos que la familia de los sumos sacerdotes llamaron a los apóstoles y les hicieron una pregunta la semana pasada. ¿Recuerdan? Les preguntaron la semana pasada en el capítulo 4, ¿con qué potestad o en qué nombre ustedes hacen esto? Esto generó un discurso de Pedro que, lleno del Espíritu Santo, le dijo a los gobernantes del pueblo de Israel: nosotros hablamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron.
a este que es la piedra principal que ustedes desecharon, con la cual ahora están tropezando. Ese que es el único en el cual hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Eso dijo Pedro en su primer discurso. Esto provocó entonces que aquella casta sacerdotal, todos aquellos sacerdotes, se reunieran en privado para determinar qué iban a hacer con esta gente, con los apóstoles. ¿Qué hacemos con esta gente que están aportando todo esto? Los llamaron, los amenazaron y les dijeron que bajo ningún concepto podían seguir hablando de Cristo. Eso fue lo que le dijeron los apóstoles. ¿Y qué fue lo que respondieron ellos? Juzguen si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Los sacerdotes entonces los volvieron a amenazar. Finalmente los pusieron en libertad porque no tenían nada para poderlos acusar. Ellos fueron al resto de la iglesia, la naciente iglesia, y le contaron todo lo que había sucedido. ¿Cuál fue la reacción de la iglesia? ¿Recuerda? La iglesia tuvo miedo y se escondió. ¿Cuál fue la reacción de la iglesia? Oraron para que el Señor les diera ¿qué cosa? ¿Recuerda? Valor. La iglesia no se amedrentó, la iglesia no se preocupó, la iglesia no se asustó. La iglesia se sentó y oró para que Dios les diera valor para seguir predicando en el nombre de Jesús a pesar de la oposición y a pesar de las amenazas. ¿Cuál fue el resultado de esta oración? ¿Recuerdan? El Señor respondió la oración. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valor, con denuedo, como dice la Reina Valera del 60, la palabra del Señor. Amados hermanos, Lucas nos enseñó en el capítulo 4 que no podemos callar las maravillas que Dios ha hecho en el nombre de Jesús. Y ahora en el capítulo 5, este pasaje que estamos viendo, nos está enseñando que tenemos que gozarnos en medio de las afrentas, de las amenazas o la oposición que suframos por ser testigos de Cristo. Gocemos en medio de las amenazas, las afrentas que suframos por ser testigos de Cristo. Ahora, ¿por qué gozarnos? Si son afrentas, si son amenazas, si es una oposición seria, ¿por qué entonces es que nos tenemos que gozar? En primer lugar, y es lo que vamos a estar viendo del versículo 12 al 16, porque nuestro testimonio, el hecho de ser testigos de Cristo, genera un impacto incalculable. Nuestro testimonio de Cristo genera un impacto incalculable. Cabezones estos muchachos, ¿no es verdad? Cabezones, los apóstoles. Yo no sé si la frase de Nixon se conoce en Venezuela. Cuando tú le dices a otro, no seas cabezón, ¿qué le estás diciendo? Testarudo, terco, no seas cabezón, no lo dicen mucho. Por otra cosa. No seas terco. Y los apóstoles fueron cabezones. Sin duda, Dios había respondido a la oración de ellos y el Espíritu Santo los había cubierto con valor o con denuedo, que les hizo tener a menos las amenazas de los sacerdotes. Pero no es para menos. Dios estaba obrando. El Espíritu Santo de Dios estaba respaldando el mensaje de los apóstoles. Este no era un mensaje vacío. Este no era un mensaje que solo servía para ser parte de una nueva filosofía de vida. No. Estamos hablando del poderoso mensaje de salvación en la persona y obra de Jesucristo. Este mensaje estaba generando un cambio radical en todos los que creían en Él. Estaba surgiendo una nueva comunidad de fe que ahora estaba alborotando la ciudad. Estaba surgiendo una nueva comunidad de fe que estaba cambiando la manera de vivir de muchos. Estaba cambiando la manera de ver las relaciones familiares, la manera de ver las finanzas, el lugar donde tenían que poner la confianza, la esperanza. Mire, y aunque no es parte de nuestro pasaje, no por gusto, Lucas nos muestra lo que sucedió desde el 4:32 al 5:11, anterior a este. Tanto había sido el impacto del mensaje del Cristo crucificado que todos los que habían creído hasta ese momento decidieron tener todas las cosas en común. Un pasaje maravilloso que vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Tanto fue el impacto por esta nueva doctrina, por esta nueva enseñanza, que los creyentes decidieron tener todas las cosas en común. Decidieron vender todas sus propiedades y decidieron entregárselo a los apóstoles para que ninguno tuviera necesidad de nada.
Ahora, desde el versículo 12 al 16, Lucas quiere que veamos que no había manera de detener este mensaje y que lejos de apagarse se había extendido la fama de Cristo a otras ciudades vecinas. El autor no nos dice cómo, pero lo cierto es que lo que había comenzado en Jerusalén ahora se había extendido a otros lugares. Amados, tenemos un poderoso mensaje en nuestras manos. Tenemos un poderoso mensaje en nuestras manos y tenemos un poderoso Dios que a través de su Espíritu está respaldando este mensaje. Este es uno de los pasajes que se usan para organizar grandes campañas de sanidades y cosas similares. Sin embargo, lo que hemos estado viendo hasta ahora en el libro de los Hechos y lo que veremos en toda esta serie nos enseña que estas señales y prodigios eran el respaldo que en ese momento quiso dar el Espíritu Santo a lo que realmente es esencial e indispensable, que es el mensaje claro y preciso del Cristo crucificado y del Cristo resucitado. Los apóstoles no habían pedido valor para sanar enfermos, ¿recuerdan? Los apóstoles no habían pedido de nuevo valor para sanar enfermos. Los apóstoles pidieron valor para seguir hablando la palabra de Dios. Y sí, por supuesto, el Espíritu Santo respaldó esta palabra desde el principio con señales, sanidades y prodigios. De la misma manera, y miren qué interesante, que respaldó la pureza y la sinceridad de los que vendían todas sus cosas para repartirlas entre todos. Tanto así, que cuando Ananías y Zafira, su mujer, quisieron engañar al resto para hacerles creer que estaban haciendo lo mismo, fueron muertos al instante. El Espíritu Santo no tenía como su objetivo principal ver que la obra de Cristo era sanar enfermos. El Espíritu Santo estaba respaldando su palabra con todas estas maravillas, pero la estaba respaldando de todas las maneras posibles, tanto que hubo un matrimonio que quiso lucirse, mintiendo al Espíritu Santo, y fueron muertos al instante. Tenemos un poderoso mensaje que siempre ha sido respaldado por el Espíritu. Un mensaje que siempre genera un impacto cuando es proclamado. En el caso de los apóstoles fue tan grande que dice que al final le traían hasta los enfermos para que al menos pasara la sombra de ellos y fueran sanados. Fíjense si eso impactó. La Biblia no habla qué sucedió ahí. La Biblia no dice claramente que la sombra pasaba y sanaba a los enfermos. Pero era tanto el impacto de lo que había generado la predicación de la palabra de Dios y el Espíritu respaldando, que venía gente de todos lados y decía, vamos a ponerlo aquí contra el sol para ver si me da la sombra de Pedro y a ver si yo me sano con la sombra de Pedro. Sí, porque cuando el Evangelio es predicado, cuando Dios respalda su palabra, pasan muchísimas cosas y hay un impacto increíble, tanto que hay hasta locos que piensan que podemos hacer cualquier cosa por ellos. Pero eso no es, sí, no importa. Lo que realmente importa es que nosotros podamos predicar el Evangelio y que se genere ese impacto. Miren, si el Señor quiere sanar a los enfermos, si quiere hacer milagros, le glorificamos. Si decide no hacerlo, también le glorificamos. Lo más importante y donde radica nuestra misión es en proclamar su mensaje de salvación para poder decir, como dijo Lucas, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Amado, el Evangelio no es un mensaje que cae en saco roto. El Señor salva. La salvación es de nuestro Dios. El impacto de nuestra predicación es seguro. Unos creerán y serán salvados. Otros ni siquiera querrán acercarse a nosotros. Pero el impacto que genera el mensaje de Cristo, nada ni nadie lo puede detener. Y esto es motivo de gozo para nosotros. ¿Cuál es tu medio? ¿Cuál es el medio que te rodea? ¿Cuáles pueden ser nuestros medios como iglesia, lo que nos rodea? ¿Dónde vamos a generar nosotros este impacto como iglesia? ¿Dónde vamos a generar este impacto como individuos, como creyentes? ¿Dónde lo vamos a generar como iglesia? Los apóstoles predicaban en el pórtico de Salomón, en el templo de Jerusalén. ¿Dónde lo haremos nosotros? ¿Estamos preparados para las consecuencias que esto pueda traer? ¿Estamos nosotros preparados para eso? Habrá mucha gente que se molestará cuando vean la luz de Cristo avanzando, ¿saben? Estamos listos para esto, como iglesia. La iglesia Camino de Vida no se plantó para tener un lugar donde poder venir los domingos y disfrutar a adorar juntos.
La iglesia Camino de Vida se plantó para alborotar esta ciudad o la parte que nos toca de ella y hasta donde el Señor nos quiera llevar. La semana pasada pedíamos valor para proclamar el mensaje de salvación, que solo está en Cristo. Pedíamos valor para salir a nuestro pórtico de Salomón y ver lo que Dios puede hacer por medio de su Espíritu cuando se predica del arrepentimiento y el perdón de pecados. Estamos listos para esto como iglesia. Estamos listos para ser testigos de Cristo. Más vale que lo estemos, ¿saben? Porque la hora por la cual estaremos sufriendo, porque vamos a sufrir, la obra por la cual estaremos sufriendo es la obra de Dios. La obra por la cual estaremos sufriendo, hemos estado sufriendo y estaremos sufriendo, no es la obra de un hombre, es la obra de Dios. Y lo vemos ahí en los versículos 19 al 39. La historia continúa y por supuesto no podía ser de otra forma, ¿saben? ¿Qué sucedió? ¿Qué dice ahí en el versículo 17? Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Nos damos cuenta del detalle. En el capítulo 4, versículos 21 y 22 dice: entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo. En una primera instancia solo los amenazaron e intimaron para que no siguieran predicando a Cristo. Ya aquí los apresaron y los pusieron en una cárcel. Amados, la persecución por predicar a Cristo va a seguir creciendo a partir de este punto de la historia y no se ha detenido. No creamos que nosotros estamos ahora en un lugar especial. Los apóstoles habían sido puestos en prisión y serían juzgados nuevamente por el concilio. Pero ocurrió otro milagro. ¿Qué milagro ocurrió cuando ellos estaban en la cárcel? ¿Qué milagro ocurrió? ¿Qué sucedió cuando los apresaron? A ver si se recuerdan, que está en el pasado. Un ángel del Señor vino a la prisión de noche y finalmente entonces, gracias al Señor, pudieron escapar, ir a la costa, montarse en una lancha y emigrar a los Estados Unidos para librarse de la persecución y vivir para siempre una vida de libertad. Obvio que es un chiste. Obvio que es un chiste porque eso no fue lo que sucedió. Y un chiste quizás de mal gusto para muchos de nosotros. Pudieran decirme, pastor, en la Biblia vemos que en ocasiones hasta el Señor se escondió entre la multitud para no ser apresado por ellos. Y hasta Pablo fue bajado por una canasta para que no lo matasen. ¿Es cierto? Pero el Señor lo hizo porque aún no había llegado su hora. Porque a la hora que el Señor estaba esperando, o en la hora que el Señor estaba esperando, fue y se entregó y fue a la cruz a morir. Y Pablo lo hizo para seguir proclamando el Evangelio en otros lugares. Porque recuerden que Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué cosa es? Ganancia. Pero si el vivir es por causa de la obra de Cristo para seguir predicando el Evangelio, entonces no sé qué escoger. Por eso Pablo dejó que lo deslizaran por una canasta en la muralla de una de las ciudades para que no lo mataran. Nos hemos puesto a pensar por qué razón el Señor ha librado o nos ha librado a nosotros en infinitas ocasiones de la mano de nuestros perseguidores. ¿Por qué hemos sido librados? Este pasaje nos enseña claramente que los apóstoles no fueron librados para tener libertad. Los apóstoles fueron librados de la cárcel para seguir predicando a Cristo. Los versículos 19 y 20 dicen: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿De qué manera estamos usando nosotros nuestra libertad? ¿De qué manera estamos usando nuestra libertad? Esta libertad que tenemos en este país ahora, que esto es algo sui generis, esto es algo único en su género en la historia de la humanidad. Que hay un país donde los cristianos por muchos años no hayan sido perseguidos con fortaleza. Ya está sucediendo y sucederá más. Porque ese es el relato bíblico.
Esto ha sido único. ¿Y saben por qué ha sido único? Si ustedes conocen la historia, ¿saben por qué los Estados Unidos han tenido libertad durante varios años para poder predicar el Evangelio y adorar a Dios? Porque de aquí ha salido muchísima gente para predicar el Evangelio a todas las naciones. De manera que cuando el Señor nos da libertad, no es para vivir a plenitud como se nos antoje. Cuando el Señor nos da libertad, es para predicar el Evangelio. Porque, si los que están en medio de la persecución recia están predicando el Evangelio, nosotros no podemos hacer menos. ¿No se han puesto a pensar cómo estamos usando nuestra libertad? En este pasaje Lucas no quiere llevarnos a pensar que un ángel vendrá a rescatarnos cada vez que estemos en problemas. No. Lucas quiere que entendamos que tenemos que predicar el mensaje de Cristo aún a costa de nuestra libertad. Y si el Señor nos concede que seamos libres de nuevo, pues entonces es para seguir anunciando al Cristo crucificado y resucitado. Amados hermanos, vamos a sufrir en manos de los enemigos de Dios. Pero nada puede impedir que continuemos predicando y enseñando las palabras de esta vida. Las palabras del único que nos puede dar verdadera vida y libertad. Nada ni nadie en este mundo nos podrá robar la verdadera libertad que tenemos en Cristo y la vida eterna, que es un regalo suyo por la gracia. Y es cierto, pero precisamente por esto, hay una palabra que está de moda hoy en día, y es enfocarse, ¿saben? Cuando usted, sobre todo en este país, constantemente nos están diciendo por todos los medios, tienes que enfocarte. Enfócate, divisa lo que quieres hacer, a dónde quieres llegar, disciplínate y arriba. Si quieres lograr algo, aquello, enfócate. Si no te enfocas, no lograrás nada en la vida. Enfócate, que nada te distraiga. Y es cierto, pero precisamente por esto, nosotros los hijos de Dios deberíamos estar enfocados siempre en la definitiva y eterna vida que disfrutaremos con nuestro Señor por toda la eternidad. Deberíamos estar enfocados en la verdadera libertad que tenemos en Cristo. Deberíamos estar enfocados en lo que tenemos que hacer, aunque nos cueste la libertad en este mundo. Ser un hijo de Dios nos convierte en testigos de Cristo, y ser testigos de Cristo nos convierte en enemigos de los enemigos de Dios. Pero si estamos enfocados en la vida que nos espera, si estamos enfocados en que todo lo que está sucediendo ahora alrededor nuestro es pasajero, porque ¿cuánto vamos a vivir en esta vida? 100 años, lo dudo. Yo no sé tú, Nixon, yo estoy hecho tierra, y yo creo que los 70 ya no paso. No sé, tal vez los 75, 80, pero si son 2 más, aleluya, si son 2 horas más, igual. Porque si nosotros estamos enfocados en la vida que nos espera, entonces toda esta vida terrenal, incluso nuestra libertad, si se nos es privada por la causa de Cristo, aleluya, hermano, gloria a Dios por eso. Nosotros somos testigos de Cristo. ¿Saben? Después del revuelo que se armó al ver a los apóstoles que no estaban en la cárcel, ¿se acuerdan? El ángel se los había llevado, los había sacado, estaban predicando el evangelio en el templo de nuevo. Los sacerdotes los mandan a apresar por la guardia y son sometidos entonces al concilio de nuevo. La pregunta del sumo sacerdote era de esperarse. El sumo sacerdote de nuevo los trae, los pone adelante, ¿sabes? Los va adelante y les dice: ven acá, pariente, no les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre. Ay, yo no te lo había dicho. ¿Qué pasa, viejo? ¿Qué pasa con ustedes? Toda la casta sacerdotal, todos los líderes de Israel estaban muy preocupados porque Jerusalén se había llenado de la enseñanza de Cristo y los estaban responsabilizando por la muerte de Cristo. Hermano, este es un momento crucial en la historia. A cualquiera le hubieran temblado las piernas. Ustedes se imaginan los apóstoles por acá, los sacerdotes por otro lado, un concilio lleno de gente con capuchas y con cosas. Los apóstoles ahí, me imagino que quizás amarrados, los pies en las manos, no sé, tirados en el piso. Ya los habían advertido anteriormente, habían incurrido de nuevo en el delito, y de pronto los sacerdotes le dicen: ven acá, Pablo, yo no te dije a ti que no lo podías hacer más. Sin embargo,
Pedro y los apóstoles repitieron una de las frases más hermosas y punzantes de toda la Biblia. ¿Qué dijeron? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa expresión era más que suficiente para generar la ira de todos aquellos hombres que estaban delante de los apóstoles. Hombres religiosos, muy religiosos. Aquellos eran los que supuestamente tenían la responsabilidad de llevar los pecados del pueblo ante Dios, todas estas cosas. ¿Ok? Estos ahora estaban frente a los apóstoles de Cristo, intentando callar la palabra de verdad. Claramente, Pedro y los apóstoles los habían puesto al desnudo, al descubierto, delante de todo el pueblo. Esta frase colocaba a los apóstoles al lado de Dios y colocaba a los sacerdotes al lado de los enemigos de Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, estamos claros nosotros de esto. Estamos claros nosotros que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Estamos conscientes de esto. Entendemos las implicaciones de tener y sostener esta verdad. Interesante que para los apóstoles no fue suficiente con decirles solo esto, que ya en sí era demasiado. Inmediatamente expusieron el mensaje de Cristo. ¿Saben? Cuando los apóstoles le dijeron a los sacerdotes, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres, le clavaron el puñal. Y después le empezaron a hacer así. ¿Saben por qué? Porque inmediatamente Pedro y los apóstoles dijeron, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Se dan cuenta? Fue así y así después. Me emociona esto. Lucas, el autor de Hechos, quiere enseñarnos que debemos aprovechar todas las oportunidades para predicar el Evangelio, ya sea sentados en la sala de la casa de un amigo o ante un tribunal que nos esté acusando precisamente por anunciar a Cristo. Obedecer a Dios antes que a los hombres es estar conscientes que tenemos una orden dada por Dios que debemos llevar a cabo por encima de cualquier otra ley humana. Obedecer a Dios antes que a los hombres es entregar a todos el mensaje claro del Evangelio, aunque indique incomodidad y ofensa al que lo escucha. Y esto es muy importante, sobre todo para este tiempo, porque estamos viviendo en medio de la generación ¿de qué? De cristal. ¿No has escuchado esa frase? Estamos viviendo en medio de la generación de cristal. Hoy cualquier cosa ofende. Cualquier cosa ofende. Tanto que hay mujeres que no le pueden decir, señorita, por favor, señorita, ¿cómo que señorita? Me ofende que me diga señorita, porque estás asumiendo mi género. Dime tú. Ya no sabemos ni cómo vamos a hablar. Y obedecer a Dios antes que a los hombres implica anunciar el Evangelio de Cristo, aunque esto ofenda, aunque hiera fuertemente. Amados hermanos, obedecer a Dios antes que a los hombres nos traerá muchos problemas con los enemigos de Dios. Los apóstoles estaban en un serio problema en este momento. El mensaje que acababan de dar provocó mucha furia entre los sacerdotes, tanta que querían matarlos. Ya no era apresarlos, los sacerdotes querían matar a los apóstoles, querían acabar con ellos. Pero Dios les da de nuevo la oportunidad de seguir predicando a Cristo. En este caso usando un fariseo, doctor de la ley llamado Gamaliel. Interesante lo que ocurre aquí. ¿Sabes? Gamaliel le dijo a los apóstoles, caballero, saquen un momentico a esta gente. O sea, le dijo a los sacerdotes, por favor, saquen un momentico a esta gente. Le dijo, les voy a dar mi consejo a ustedes. Les voy a dar mi consejo. Miren, yo a ustedes no me meto más con esta gente. ¿Saben por qué? Porque mira, ustedes se acuerdan de fulano de tal. Él se levantó diciendo que era alguien, reunió 400 gente, se murió él y ya todo se acabó. Después se levantó otro fulano de tal, también arrastró tras de sí mucha gente. ¿Qué pasó? Se murió también. ¿Y qué sucedió? Lo mismo, ya, todo terminó aquí. Ahí, todo terminó en eso. Les digo una cosa, si, eso era Gamaliel hablando a los sacerdotes, si esta hora fenece, si ya termina, ya se acabó. Si no es de Dios, se va a acabar.
como se acabaron las otras. Ahora, si es de Dios, va a permanecer. Tengan cuidado, no vaya a ser que ustedes estén luchando contra Dios. No sea que ustedes estén luchando contra Dios. Aquí Lucas nos enseña dos verdades fundamentales. La primera es que la lucha contra nosotros, los testigos de Cristo, es una lucha contra Dios mismo. Y la segunda es que esta obra nadie la puede destruir. Y esta afirmación radica en la resurrección de Cristo. Se levantó Teudas, reunió mucha gente, pereció y todo terminó. Luego se levantó Judas, quien llevó en pos de sí mucho pueblo. Murió también y sucedió lo mismo. Nosotros, ¿saben qué? No tenemos un líder muerto. Nuestro Señor está vivo y 2000 años después sus discípulos estamos más vivos que nunca. Su iglesia permanece y permanecerá victoriosa hasta que recibamos al Señor cuando venga a buscarnos. Gamaliel no tenía ni idea de lo que estaba diciendo, ¿sabe? De la gran verdad que estaba proclamando. Pero Lucas la escribió para que nosotros nos gozáramos en eso. Hermanos, vamos a sufrir en manos de los enemigos de Dios. Pero es un sufrimiento que llevaremos con sumo gozo. Porque tenemos al Creador de los cielos y la tierra de nuestra parte. La lucha de los que nos persigan, de los que nos maltraten, de los que nos condenen, es contra Dios. Dios está a nuestro lado. Descansemos en Él. Vamos a sufrir en manos de los enemigos de Dios. Pero es un sufrimiento que llevaremos con sumo gozo. Porque esta obra de la cual nosotros somos colaboradores permanecerá para siempre. Es una obra que no va a desvanecerse. Ustedes saben, ustedes se imaginan. Ustedes se imaginan ser parte, ser trabajador de la mejor empresa de este mundo, una empresa que usted sabe que no va a quebrar nunca. Yo soy trabajador de American Airlines. ¿Y qué me importa a mí eso? Si de aquí a 20 años consigo meto esos aviones en Igualín. ¿Cierto o falso? Por mucho no, yo soy el presidente del país, no sé qué cosa. Yo soy el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué me importa a mí eso? Los Césares de Roma seguro decían, yo soy César de Roma. El imperio romano no perecerá jamás. Y 20 siglos después de Roma no queda qué cosa, nada. Sin embargo, tú y yo somos parte de una obra que no perecerá jamás, que será por toda la eternidad. Finalmente, estas palabras de Gamaliel controlaron un poco los deseos de sangre de los sacerdotes y los líderes de Israel. Sin embargo, por causa de los celos y la rabia que ya tenían, ¿qué pasó? Llamaron a los apóstoles, los azotaron. Ahora sí, ya no fue como el capítulo pasado que lo dejaron. Los azotaron, los volvieron a intimar, es decir, los volvieron a decir, no prediquen más en este nombre. Azotados, advertidos, intimados. Sin embargo, todos los días, en todo lugar, predicaban el Evangelio de Cristo. ¿Y saben por qué? Porque es un privilegio, ya estamos terminando, es un privilegio sufrir por la causa de Cristo. Es un privilegio sufrir por la causa de Cristo. Los versículos 41 y 42 dicen, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Y todos los días en el templo y por la casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Ser digno de algo es tener los méritos para recibirlo. ¿Tenemos nosotros los méritos para sufrir por Cristo? ¿Tenemos tú y yo los méritos para sufrir por Cristo? Por supuesto que no. Nosotros no nos merecemos ni siquiera sufrir por Cristo. Sin embargo, Dios nos ha dado este privilegio. Amados hermanos, es un privilegio sufrir por la causa de Cristo. ¿Anhelamos nosotros sufrir por Cristo? ¿Anhelas tú sufrir por Cristo? Es simple. Enfócate. Emprende. Invierte. Da todo de ti para convertirte en un testigo de Cristo y verás cómo llegará ese día anhelado en el que sufrirás por ser un proclamador del nombre de Jesucristo. Ese será un día de gozo, porque a pesar de todo el sufrimiento, los azotes, los encierros, las prohibiciones y todo lo que pueda venir, seguirás proclamando por todo lugar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, quien además sufrió también como nadie.
Sin embargo, por el gozo puesto delante de él, según dice Hebreos 12:2, fue a la cruz, menospreciando el oprobio. Sufrir por Cristo trae muchísimo gozo. El sufrimiento de Cristo trajo a sí mismo el mayor gozo que un ser humano puede experimentar, porque no hay más grande gozo que saberse salvo. Y esta salvación la podemos tener porque Cristo sufrió por nosotros la muerte que nosotros merecíamos. Cristo sufrió en la cruz la muerte que nosotros merecíamos, para darnos la vida que nosotros no merecíamos. Así que si hoy estás aquí en este lugar y aún no te has entregado por completo a Cristo, si aún no has pedido perdón por tus pecados, no te has arrepentido y has creído en esa obra maravillosa de sufrimiento de Cristo en la cruz, pues es hora de que lo puedas hacer. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en la obra maravillosa de Cristo que sufrió hasta la saciedad para que tú y yo tengamos perdón de pecados y salvación. Hermanos, es un privilegio sufrir por Cristo. Es un privilegio sentir en carne propia una muy pequeña fracción de lo que pasó nuestro Señor para salvarnos. Nuestra salvación es fruto del mayor de los sufrimientos. Es por eso que no nos merecemos ni siquiera sufrir por Cristo. Si el Señor nos ha dado la oportunidad, no la desechemos. Concluimos. ¿Recuerda la historia del fútbol la temporada anterior? Los que somos tercos y seguimos a este equipo desde siempre, estamos sufriendo hoy, esta temporada. No estamos líderes, hemos perdido. ¿Nos darán de nuevo hoy, esta temporada, motivos de gozo? No lo sabemos. Ahora, lo que sí sabemos y lo que sí es seguro es que testificar de Cristo nos llevará a sufrir por Él, pero nada se compara con el gozo de hacerlo. ¿Saben por qué? Porque nuestro testimonio de Cristo genera un impacto incalculable. Porque esta obra por la cual sufrimos permanece para siempre. Y porque es un privilegio ser dignos de este sufrimiento. Por tanto, gocémonos en medio de las afrentas que suframos por ser testigos de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque eres lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias, Señor, porque hoy podemos estar ante tu palabra reconociendo, Señor, que es un privilegio sufrir por ti. Reconociendo que vamos a sufrir por ti. Reconociendo que si queremos ser testigos tuyos, obedientes, vamos a sufrir por tu causa. Gracias, Señor. Gracias por el valor que tú nos das para esto. Y gracias por el gozo de sabernos, seguidores tuyos, testigos tuyos, que estaremos sufriendo por predicar tu palabra. Ayúdanos, Señor. Bendícenos y bendice tu iglesia. En el nombre de Jesucristo. Amén.